3, 2, 1. Muy buenos días, tengan todas y todos nuevamente para Grant Thornton, Costa Rica. Es un enorme gusto tenerlos a todos ustedes en esta charla virtual sin costo alguno que con todo gusto hemos organizado para todos ustedes. Recordemos que el tema de hoy es cambios en la factura electrónica y también en Exonet. Para este efecto nos van a acompañar en este día Luis Martínez y también don Germán Morales. Recordemos también que les podemos mandar con todo gusto la presentación. Voy a escribirles una dirección electrónica en el chat para que por favor me escriban y podamos ahí enviarlas. Y de la misma forma vamos a contestar todas sus preguntas que de manera escrita nos hagan por el mismo chat. En primera instancia vamos a darle pase a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, para que nos comente un poco de este evento del día de hoy. Don Germán, buenos días, adelante. Don Germán, abra el micrófono si nos hace el favor. Gracias. Buenos días a todos. Como siempre, gracias por estar ahí escuchando estos eventos de Grant Thornton, hoy con el tema de nuevos cambios en la factura electrónica y el tema de Exonet. Indicarles, como lo hemos hecho siempre en todos estos eventos, que se va a desarrollar con base en todas las enseñanzas y experiencias que Grant Thornton ha acumulado desde que se hizo esta reforma fiscal. En este caso tiene que ver con las leyes de renta, IVA y con todo lo que tiene relacionado con factura electrónica. En primer lugar, para que usted no asuma riesgos fiscales. En segundo lugar, para que cumpla todas sus obligaciones tributarias. Y por último, para que pueda aprovechar todas las posibles ventajas que esta explicación le ofrece a cada uno de ustedes. Vamos a hablar hoy sobre los comprobantes electrónicos y la ley de IVA, principalmente la ley de IVA, que es lo que impacta mucho por los conceptos básicos que tiene un tanto complicados de las tarifas reducidas, las tarifas transitorias y tarifa plena o completa al 100%. Todo esto ha sido un poco difícil porque son unas tarifas que se van a tratar en forma diferente. Esto agrupado con el concepto de que Hacienda está variando el campo en la factura electrónica y requiere ahora poner el porcentaje de exoneración. Entonces todo esto ha complicado bastante. Agréguele a este sistema bastante complejo que Hacienda tiene un sistema de exoneración llamado Exonet, por medio del cual el contribuyente tiene que ir a pedir el código de exoneración. Y no tenemos claridad cuáles son los eventos que sí tengo que ir, cuáles son los eventos donde yo no tengo que ir a Exonet. Vamos a hacer hoy una lista puntual de los eventos donde sí tengo que ir a pedir exoneración y donde tengo que hacerlo directamente. Después vamos a terminar con los análisis del CABIS, que es el código que viene para iniciar el 1 de diciembre. Y aunque usted no lo crea, ya Hacienda emitió una resolución solamente a nivel de consulta, la 4.4. ¿Por qué le digo que aunque no lo crean? Porque ya estamos viendo la 3.3 con todos estos cambios, ¿verdad? Ya están previendo la 4.4. Así que los dejo con Luis Martínez para que ustedes puedan escuchar estas charlas del día de hoy. Ahí está la legislación con la cual nos vamos a regir y regresamos al final con preguntas que ustedes tengan. Gracias, Marielos. Gracias, don Germán. Antes de pasar con Luis Martínez, consultor senior de software en Grant Thornton, quiero recordarles, porque ya tenemos un montón de gente que nos está siguiendo y nos están preguntando de los próximos eventos programados. Con todo gusto les informamos. El martes 21, es decir, el martes de la próxima semana, tenemos automatización de declaraciones y procesos de impuestos. También es una charla sin costo. Ya estamos enviando las invitaciones para que nos hagan el favor de acompañarnos. Y el jueves 22 tenemos limitación a la deducibilidad de intereses no bancarios. Todos absolutamente invitados. Toda la semana estamos haciendo charlas. Les mandamos la presentación. Comuníquense con nosotros. Con todo gusto estamos informándoles. Y también estamos ya subiendo todos los videos de estas charlas en YouTube, para que ustedes también puedan repasarlo si tienen a bien hacerlo así. De inmediato, Luis Martínez nos da esta presentación del día de hoy. Luis, adelante, muy buenos días. Hola, buenos días. Como les comentaba don Germán, en esta presentación nos vamos a enfocar en la normativa vigente de comprobantes electrónicos, que va de la mano a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, específicamente lo correspondiente al impuesto al valor agregado. Vamos a ver ejemplos y detalles puntuales de cómo aplicar estas regulaciones en la factura electrónica. Entonces, tenemos por acá que la versión vigente que regula los comprobantes electrónicos es la DGT R33 del 2019, y esta es la que nos da los anexos y estructuras, es decir, los formatos en cómo confeccionar los XML. Tenemos acá
La versión 4.3 está vigente desde el 1 de julio del 2019, todavía se mantiene. Acá vamos a resaltar dos aspectos importantes. El primero de ellos es las tarifas del IVA. Sabemos que la ley contempla varias tarifas exentas, reducidas, transitorias y la tarifa general del 13%. Para el comprobante electrónico, para efectos de confeccionarlo, por cada línea de detalle hay un código específico de tarifa que se debe indicar. Acá, como lo pueden observar en la tabla en pantalla, tenemos un código para los productos del 1%, 2%, 4% y el 13%. Esto vamos a ver más adelante en qué escenarios utilizar cada uno de ellos. De la mano a las tarifas tenemos lo correspondiente a exoneraciones. A cada una de ellas se les ha asignado un código específico. Las exoneraciones aplican por línea de detalle en el comprobante electrónico. Es decir, por cada tarifa, en el caso de que aplique, debemos aplicar una exoneración a alguno de estos códigos. Igualmente, más adelante vamos a ver en detalle en qué ocasiones utilizar cada uno de estos. Esto nos va a servir como base. Un poco de contexto. Por ley, algunos cambios en tarifa empezaron a aplicar a partir del 1 de julio. Hubo cierta confusión al inicio y ahora está claro de cuándo iba a ser la fecha en la que esto iba a aplicar. Tanto días antes, 30 de junio, como 1 de julio, hubo ciertos comunicados. Al final se eliminó la prórroga que en algún momento se estableció para septiembre y se mantiene que esto empezaba a aplicar a partir del 2 de julio. Uno de los primeros cambios importantes que aplicaron a partir del 2 de julio es en la casilla o lo correspondiente a exoneraciones, en la casilla de porcentaje de exoneración. Acá tenemos que en la casilla de porcentaje de exoneración ahora se deberá indicar la tarifa del impuesto dejado de pagar, es decir, en puntos y no el porcentaje de exoneración. Recordemos que un punto porcentual nos permite comparar diferencias entre porcentajes. Un punto porcentual es 1% de una tarifa. Vemos que podemos tener distintas tarifas. Acá la regla sería que la exoneración o los puntos porcentuales nunca van a ser mayores a la tarifa que estamos aplicando para ese bien o servicio. Es decir, en una tarifa de un 13%, solo hay 13 puntos que podemos aplicar como exoneración. Y lo vamos a ver en un ejemplo con montos. Tenemos las líneas de detalle. El caso anterior, como se trabajaba antes, como se indicaba, podemos observar que el porcentaje de exoneración era en un rango de 0 a 100. Esto estaba calculado sobre la tarifa en las líneas de detalle. Esto en el ejemplo nos da un monto exonerado de un 130 y un puesto de 0. Ahora, a partir del 2 de julio es donde está el cambio, específicamente en la casilla, todavía se llama porcentaje de exoneración, pero ahora lo que vamos a estar indicando son puntos porcentuales de esa tarifa, en este caso, ejemplo, del 13. Otro cambio a raíz de esto es que el porcentaje de exoneración, estos puntos se multiplican por el subtotal y esto es lo que nos va a dar el monto exonerado, que en este caso sería 130. Pueden observar que en ambos casos nos da lo mismo, pero se calculan de manera diferente, pues se indican antes en porcentaje y ahora en puntos. Ahora, continuamos. Tenemos para ver más ejemplos, para introducir a otros ejemplos y cómo aplicarlos. Vamos a empezar por este. Es una excepción que nos dice que cuando el receptor pueda acreditarse una tarifa inferior a la tarifa oficial, es decir, en el CABIS, que vamos a ver más adelante, esto sin necesidad de contar con un documento de Exonet, esta tarifa se va a indicar en el XML, la tarifa reducida directa y no la indicada en el CABIS. Esto es para los ejemplos de tarifa reducida sin necesidad de Exonet. En el XML
se va a indicar esta tarifa de manera directa, la tarifa reducida. Es con lo que vamos a continuar acá. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de tarifas reducidas? El de la canasta básica, que empezó a aplicar a partir del 1 de julio. Esto es una lista de bienes sujetos a tarifa de un 1% como tarifa reducida. Acá tenemos el ejemplo, es muy sencillo. Vimos anteriormente que teníamos un código de tarifa de un 1%, que es el que se debe indicar acá al generar el XML. El sistema de facturación hará los cálculos de esa tarifa por el subtotal. En este caso de ejemplo, tenemos una tarifa de un 1% y un impuesto de 10%. Luis, un segundo, por favor. Devolvete un segundo, Luis, devolvete un segundo. Aquí tal vez indicar, y eso es donde yo digo que hay mucho detalle que nos puede afectar, entender que en este caso de tarifa reducida, en este caso de canasta básica, que es un 1%, aquí no es que hay que exonerar 12 puntos, sino que la tarifa se vuelve la única y es 1% y no hay que reflejar ninguna exoneración. Es como si fuera una tarifa plena que para ese servicio se entiende siempre de un 1%. Entonces vea que hay que entender cuándo es la tarifa plena de 13, cuándo es una tarifa reducida que es fija, que no tengo que pedir, que mencionar nada como exoneración, y en dónde sí tengo exoneraciones que tengo que reflejarlos. Adelante, Luis. Sí. Para continuar, tenemos el decreto de insumos agropecuarios, veterinarios y pesca no deportiva. Este decreto se compone de 4 anexos relacionados al sector agropecuario, veterinario y pesca no deportiva, de una lista de bienes y algunos servicios que estarán sujetos a un 1%. Acá, en este decreto, tenemos varios contribuyentes, varios beneficiarios, que en ellos varía cuál es el requisito que le deben presentar a la hora de realizar sus compras para optar por el beneficio de un 1%. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos los productores agropecuarios de canasta básica tributaria. Estos deben estar inscritos en el MAC. Con que estén inscritos en el MAC y así le presenten este documento a su proveedor, van a poder optar por una tarifa de un 1%. Adicionalmente, para optar por la tarifa de un 1% de un bien que está fuera del decreto de insumos agropecuarios, para esto deben tramitar la exoneración por medio de Exonet. Tenemos el ejemplo, esto es para los productores agropecuarios de canasta básica tributaria. Tenemos el otro ejemplo de productores agropecuarios que es suficiente con la inscripción en el MAC. Entonces, la inscripción en el MAC es la que se le presenta a su proveedor. Esto tenemos que tenerlo claro, que es el beneficiario de la exención es el que le brinda esta documentación a su proveedor para que su proveedor tenga el respaldo de facturar a una tarifa reducida. Tenemos el otro ejemplo es de los pescadores que deben estar registrados así en el Incopesca. En el caso de los importadores deben estar inscritos en Exonet. Y tenemos distribuidores y comercializadores mayoristas y detallistas de insumos agropecuarios, veterinarios y pesca no deportiva. En este caso, la validación o el documento que les permite acreditarse una tarifa de un 1% es únicamente con estar registrados en la actividad económica de comercializadores mayoristas. Para continuar, tenemos órdenes especiales para la autorización de la exoneración o tarifa reducida del IVA. Esta solicitud se hace por medio de Exonet para las compras de exportadores, proveedores de exportador, proveedores de corporaciones municipales o proveedor de Caja Costarricense de Seguro Social y comercializador, distribuidor y productor de insumos incluidos en la canasta básica tributaria y sus insumos. Es decir, estos 5 tipos de contribuyentes para poder realizar sus compras exentas deben realizar la solicitud por medio de Exonet y brindarles a sus proveedores el número de documento que les emite en este sistema
para que el proveedor esté autorizado a facturarles y les sirva como respaldo a facturarles a una tarifa reducida. Tenemos acá varios ejemplos, por ejemplo, uno de los más recientes, porque empezó a aplicar a partir de este 1 de julio pasado, es el de un exportador de canasta básica al 1%, es decir, compra bienes de canasta básica para exportarlos. En este caso, un exportador debe seguir el trámite de registro en Exonet para brindarle a su proveedor local ese número de exoneración, que le permita a su proveedor en la factura electrónica indicar cuál es ese número de documento. Acá recordemos que los números de documentos emitidos por medios de Exonet mantienen un formato de AL- una secuencia de dígitos, -20, que hace referencia al año. En algunos casos es -19. Aquí es importante siempre indicar en la exoneración cuál es la fecha de emisión, y en este caso estamos viendo que si a este proveedor le vende al exportador, este proveedor local le vende al exportador un bien de la canasta básica al 1%, pues el porcentaje de exoneración en el caso de un exportador sería de un 1 punto porcentual. Tenemos el otro caso de comercializadores, distribuidores y productores de productos incluidos en la canasta básica tributaria y sus insumos. En este caso, en el caso de que adquieran algún producto grabado al 13%, pues tenemos acá el ejemplo del porcentaje de exoneración, que en este caso podría variar, que es el de 12 puntos porcentuales. Esto igual es el que deben seguir por medio de los puntos que les asignará Hacienda por medio de Exonet. Y este es el que se le brinda al proveedor para tener esa compra autorizada. Tenemos por acá un cuadro resumen de requerimientos de exoneraciones para el sector agropecuario en sus compras. Es de lo que acabamos de conversar. Tenemos el primero: los exportadores deben realizar el trámite de exoneración en Exonet. El otro que vimos, el de distribuidores y comercializadores mayoristas y detallistas de insumos agropecuarios, veterinarios y de pesca no deportiva. Esto es suficiente que estén inscritos en la actividad 523912, que es venta al por menor y mayor de productos e insumos agropecuarios. En este caso, deben demostrarle a su proveedor que están inscritos bajo esta actividad. Otra alternativa es que vamos a ver. Hay herramientas de consulta, por ejemplo, el SIC, donde por el número del contribuyente o su identificación se puede comprobar cuáles son las actividades económicas del contribuyente. Otros ejemplos: productores agropecuarios que sean diferentes de canasta básica. Como vimos anteriormente, uno de los requisitos es estar inscrito como productor agropecuario en el MAC. Eso significa que puede ser distintos tipos de inscripciones según el tipo de contribuyente. Por ejemplo, el registro de pequeños y medianos productores agropecuarios, PIMPA, estar inscrito en el registro de productores vegetales y productores orgánicos del Servicio Fitosanitario del Estado, registro de productores pecuarios con certificado veterinario de operación, registro de productores agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Acá, por ejemplo, un productor de flores puede estar inscrito en el registro fitosanitario, y un productor de alimentos de vacas, de ganado, puede ser en el certificado veterinario de operación. Y por último tenemos los productores agropecuarios de canasta básica, que como vimos, uno de los requisitos es estar inscrito en el MAC, y depende de los bienes a adquirir, depende de la compra, estar inscrito en el registro de comercializadores, distribuidores y productores de canasta básica tributaria del Ministerio de Hacienda para optar por ese 1%. Existen varias herramientas de consulta web que nos permiten verificar ciertos datos de los contribuyentes. Uno de ellos, el más conocido, es el SIC,
la consulta de situación tributaria. Este lo pueden accesar por medio de ATV, de la página de Hacienda, o en Google, consulta situación tributaria. Acá en esa página podemos acceder a cuáles son las actividades económicas del contribuyente. Este estado es útil para verificar cuando quien esté inscrito en actividad de mayoristas. Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica tiene una página que es para consultar el estado de registro del productor agropecuario, y eso nos va a indicar cuáles son las características y si es válido. Y además, el Ministerio de Hacienda dispone de un API, que esto se puede accesar por medio del navegador, en esta dirección de acá, api.hacienda.go.cr/fe/exoneración, pregunta, autorización, igual, y acá. En esta parte de acá, si indicamos el número de exoneración, es decir, el AL, como les comentaba en ese formato, AL guión, una secuencia de dígitos, guión 2 dígitos más, acá por medio del navegador vamos a poder obtener, primero, confirmar la validez de ese documento de exoneración, y además el sistema o el API nos brinda otra información como cuándo se emitió, cuál es la fecha de vigencia, es decir, cuándo es la fecha de vencimiento, cuál es el tipo de exoneración y porcentaje de exoneración asignado a esa autorización. Entonces, estas son herramientas válidas que nos permiten corroborar la información de los clientes. Continuamos con las tarifas transitorias, que esto aplican a 3 sectores, 3 tipos. Iniciamos con el primero, que es los servicios de construcción de proyectos que estén registrados en el CEFIA. Este caso específico sí requiere de Exonet. Estos proyectos deben tramitar su exoneración por medio del sistema de Exonet y brindarle el número de documento a sus proveedores para que estos les puedan facturar a una tarifa del 4% durante este segundo año de aplicación de la ley del IVA. Recuerden que antes del 1 de julio estuvimos al 0%, nos vamos a mantener al 4% hasta el 30 de junio del 2021, y a partir de ahí, en el tercer año de aplicación, vamos a tener una tarifa del 8%. Entonces acá, este es el caso en el que podemos observar que el porcentaje de exoneración, dado que estos servicios están sujetos a una tarifa del 4%, la manera correcta de facturarlos es al 13% y aplicarles en la casilla de porcentaje de exoneración los puntos dejados de pagar, como lo vimos anteriormente. En este caso, está dejando de pagar 9 puntos porcentuales ¿de qué? De esa tarifa del 13%. Para que el resultado, por ejemplo, el cálculo nos dé como resultado la aplicación de un 4% de tarifa. Es decir, tenemos una tarifa del 13%, le aplicamos una exoneración en puntos de 9 puntos, lo que nos da un monto exonerado. Recuerden que esto, el sistema va a hacer el cálculo de esta casilla de porcentaje de exoneración por el subtotal, nos da un monto exonerado, y el impuesto neto va a ser la diferencia del impuesto menos el impuesto neto, para que nos dé un total de línea de 1040, y esto corresponde a como si estuviera el resultado de grabarlo al 4%. Otros casos de servicios que están sujetos a una tarifa transitoria es el de los servicios turísticos. Estos no requieren de Exonet, entonces, como vimos ahora, en los casos en los que no se requiera Exonet, casos puntuales, en el comprobante electrónico se indica la tarifa reducida directamente. Tenemos la tarifa general, que es del 13%, en el caso existe un requisito para esos servicios turísticos, y es que estén inscritos en el ICT. En el caso de que no lo estén, pues se deben grabar al 13%. En el caso de que estén inscritos,
se indica en el comprobante electrónico esta tarifa reducida de 4%. Acá importante aclarar que por esta tarifa reducida no aplica para aquellos servicios que ya estaban grabados al 13% anteriormente. Por ejemplo, el hospedaje. De momento no existe ninguna prórroga en ese sentido. Me refiero a servicios turísticos, por ejemplo, a guías turísticos, algún canopy o kayak. Esos son algunos ejemplos de servicios turísticos que estarían, en el caso de estar inscritos en el ICT, están sujetos a una tarifa del 4% sin necesidad de Exonet. Acá lo podemos ver en un ejemplo, directamente en el comprobante electrónico, la tarifa de un 4 aplicado a servicios turísticos. Muy similar, aplica para el tercer caso y último de estas tarifas transitorias, que es el servicio de recolección, clasificación y almacenamiento de bienes reciclables y reutilizables. Estos servicios tampoco van a requerir de Exonet y se aplica la tarifa reducida del 4% directamente durante este segundo año de aplicación de la ley del IVA. Nuevamente, les aplica un requisito que es estar inscrito en el Ministerio de Salud. En caso de no estarlo, pues los servicios estarían sujetos a una tarifa del 13%. Acá observa el ejemplo, que es muy similar al de servicios turísticos, en el que se aplica una tarifa directamente en el comprobante electrónico del 4%. Ahora bien, ya vimos cuáles son estos ejemplos de tarifas transitorias a este 4% durante el segundo año. Después del próximo año, a partir de julio del 2021, vamos a tener un incremento gradual de 4 puntos y estarán grabados a una tarifa de 8%. En algunos casos es necesaria la modificación de comprobantes, es decir, la emisión de notas de crédito, sea para anular o modificar la información de comprobantes electrónicos. En este caso, debido al cambio, se deben tener en consideración que una factura que haya estado exonerada, se haya emitido de manera exonerada antes del 1 de julio, utilizando el cálculo anterior, que era indicar el porcentaje de exoneración, es decir, base 100, y que ahora se requiera después del 1 de julio anularla, pues es sistema de emisión de comprobantes electrónicos. Ahora esa nota de débito debe ir en el caso de anulación, debe ir con el nuevo cálculo. Es decir, en el caso de anularla, debe indicarse el porcentaje de exoneración, pero ahora en puntos. Este es para el caso específico en el que se quiera anular o modificar una factura exonerada. El sistema debe realizar la conversión de que una factura exonerada con 100 porcentaje, ahora la nota de crédito debe emitirse a, por ejemplo, 13 puntos porcentuales. El plazo máximo para emitir una nota de crédito, para modificarla, el máximo sería 4 años, que es el periodo de prescripción. Para efectos de claridad, se recomienda también que en la medida de lo posible que se emita dentro del periodo fiscal vigente. Otra consideración que está en el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado es que las notas de crédito electrónica, es decir, estas modificaciones, descuentos o demás, brindados por medio de notas de crédito, se deben emitir en el periodo en el que se emite dicho comprobante. No el periodo que está afectando, sino en donde se emite el comprobante. A continuar con otro de los temas, tenemos Exonet. Acá vamos a ver una lista de cuáles son los contribuyentes y que pueden pueden solicitar de manera una solicitud de compras genéricas por medio de Exonet y cuál es el plazo establecido. Tenemos que
estas solicitudes genéricas por medio de Exonet. Luis, nada más un segundito. Sí, señor. Indicar que aquí lo que hacemos es un esfuerzo por tratar de clasificar los diferentes tipos de exoneraciones subjetivas y objetivas que existen, y las clasificamos porque no hay una forma diferente de hacerlo. ¿Cuáles tengo que hacer vía Exonet cada cierto periodo y cuáles no requieren ir a Exonet? Quiere decir que aquí lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante de Grant Thornton de determinar la lista de contribuyentes que deben de ir a Exonet para pedir su exoneración, su código de exoneración, y cuáles los pueden hacer directamente en la emisión de la factura. Adelante, Luis. La lista que tenemos en pantalla son los contribuyentes que pueden solicitar esta exención genérica en Exonet para sus compras. Como pueden observar, estas se brindan con un periodo de validez de 6 meses, y algunos ejemplos es la Cruz Roja, los Bomberos de Costa Rica, algunas fundaciones, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, por ejemplo el CAE, Asociación de Obras del Espíritu Santo, Asociaciones de Desarrollo Comunal. Importante aquí un ejemplo frecuente, las ASADAS, Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales en Costa Rica. Entonces, esta lista que está acá son de los contribuyentes que deben realizar el trámite de Exonet para sus compras. Esto es importante porque este documento o número de autorización que obtengan por medio de Exonet es el que le deben brindar a su proveedor para que le indiquen el campo respectivo de las líneas de detalles del XML y que el sistema de Hacienda pueda validar en su registro. Estos son los de cada 6 meses. Tenemos el otro plazo, que son estas solicitudes que se brindan cada 12 meses. Tenemos por acá las juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública. Tenemos algunos ejemplos, como las microempresas y pequeñas empresas inscritas en el MEIC, así como las micro y pequeñas empresas agrícolas inscritas en el MAC. Tenemos, por ejemplo, Recope, y esta lista sí es un poco más grande. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, organismos internacionales. Acá está nuevamente los comercializadores, distribuidores y productores de canasta básica tributaria, los que hemos visto anteriormente como exportadores y proveedor de exportador. Acá es importante resaltar que estos contribuyentes pueden solicitar la renovación de la solicitud de compras genéricas exoneradas un mes antes de que se venza el plazo de vigencia. Es decir, un mes antes ya estos contribuyentes deberían empezar a renovar su autorización. Eso entonces, por medio de, se brindan cada 12 meses, y también es importante que se soliciten, pues es el respaldo que requiere su proveedor para poder facturarles de manera exenta o a una tarifa reducida. Por otro lado, tenemos entonces cuáles son esos casos de exoneraciones o no sujeciones que no requieren Exonet. Acá tenemos los beneficiarios del régimen de zona franca. El documento que lo respalda es una ley, que en este caso es el fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley 9635. Esta misma ley es la que indica explícitamente que la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene una no sujeción, así como las corporaciones municipales. Las universidades públicas están incluidas también dentro de la ley 9635, porque ellos pueden adquirir a una tarifa del 2%. Además, funcionarios de embajadas, misión diplomática y organismos internacionales, en los que únicamente requieren presentar el DIDI, que es el documento de identificación de los acredita sus compras a una tarifa exonerada del IVA. Únicamente no requieren exonerar, sino con el carnet de identificación. Como vimos, nuevamente los servicios turísticos, esto no requiere quien los preste, no requiere que ni sus clientes ni ellos mismos tramitar
la solicitud por Exonet. Y también aplica para los servicios de recolección, clasificación y almacenamiento de bienes reciclables. Estos que estaban sujetos a una tarifa transitoria, pues se indica directamente así en el comprobante electrónico. Entonces, hasta acá tenemos los ejemplos de cuáles son esas tarifas reducidas. Importante lo de la canasta básica e insumos agropecuarios, que son dos distintos. Tenemos quienes sí deben aplicar para Exonet, para sus compras. Esto acá es muy importante. El beneficiario es el que debe tramitar por medio de Exonet para poder brindarle el número de documento a su proveedor y que su proveedor es el que pueda indicarlo a la hora de realizar el comprobante electrónico. Es decir, el beneficiario interesado en exonerar sus compras es el que tramita por medio de Exonet, y esto es necesario brindárselo a su proveedor para que su proveedor lo indique así, como respaldo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es lo correspondiente al CABIS. El CABIS es el catálogo de bienes y servicios que empezará a regir a partir del 1 de diciembre de este año. Algunas características de este catálogo. Este catálogo es una lista de bienes y servicios que está basada en estándares internacionales y regionales. Se compone de 8 niveles de categorías, desde de la más específica, de la más general a la más específica, que sería la categoría 8. El CABIS, en esta clasificación, el final, la última clasificación, son 13 dígitos de caracteres numéricos, que es el que vamos a requerir a partir del 1 de diciembre de indicar en el comprobante electrónico. El trabajo realizado entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda fue la asignación de la tarifa oficial a este catálogo de bienes y servicios. Este catálogo, como está basado en estándares regionales, no necesariamente estaba fijado a una tarifa. El trabajo que se realizó fue basado en esos estándares o esas clasificaciones, asignarles una tarifa para la normativa costarricense. Por ejemplo, el catálogo CABIS se puede obtener en la página del Banco Central, en la sección de indicadores económicos. Acá podemos descargar de manera completa el catálogo en Excel, y adicionalmente lo podemos encontrar dividido por diferentes tarifas de insumos agropecuarios, bienes y servicios exentos, bienes y servicios con IVA del 1%, bienes y servicios con IVA del 2% y bienes y servicios con IVA del 4%. Todos se incluyen en este catálogo completo y acá están separados por códigos de tarifa. Como les comentaba, que existen 8 categorías principales. Del 0 al 4 vamos a tener lo correspondiente a bienes, y del 5 al 9 lo correspondiente a servicios. Más adelante vamos a ver algún ejemplo de cómo implementar esto y cómo podemos realizar las búsquedas dentro del catálogo. Para tener una idea de esto, cómo se va a ver o dónde se debe indicar dentro de la factura electrónica, dentro de las líneas de detalle. La versión 4.3, desde su implementación, es decir, que la venimos utilizando desde el 1 de julio del año anterior, ya posee dentro de su estructura, ya lo contemplaba dentro de su estructura el espacio para el CABIS. Hoy, a la fecha, en este momento no está vigente, por lo que el sistema lo permite que sea vacío o alguna numeración que aún no se valida. Ya, por eso esto no requiere un cambio profundo en formatos, pues el XML va a ser el mismo. Acá, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Dentro de las líneas de detalle del XML vamos a tener un espacio o un campo para indicar este código de 13 dígitos. Como pueden observar,
a hoy tenemos y que se va a mantener es el código comercial que es asignado por el vendedor. Este va a ser un campo adicional que no sustituye este código comercial. Aquí podemos observar que, vamos a repasarlo más adelante, los detalles. Se seguirá utilizando la descripción que utilice la compañía, la descripción más detallada. Lo único que Hacienda validará es que este código indicado acá corresponda con la tarifa que se tiene en el catálogo. En caso de que haya alguna inconsistencia, pues entonces el comprobante podría ser rechazado. Aquí tenemos algunas preguntas frecuentes relacionadas al CABIS. ¿Por qué se construyó el CABIS? La primera, más importante, es que agrupar los bienes y servicios en categorías facilita la comparatibilidad, cálculos y análisis estadísticas económicas que elabora el Banco Central de Costa Rica. Esto también ayudará a identificar bienes y servicios con impuestos diferenciados, va a ayudar a mejorar la trazabilidad por los bienes y servicios. De los bienes y servicios se podrá analizar la información, como le mencionaba, de la tarifa y ejercer mayores controles, lo correspondiente a comercio exterior y venta local. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si se utiliza de manera incorrecta un código CABIS? Pues si se utiliza de manera incorrecta un código CABIS, es decir, con una tarifa diferenciada o inferior a la tarifa oficial, el Ministerio de Hacienda rechazará el comprobante electrónico y el emisor deberá generarlo nuevamente. Esta va a ser una de las validaciones que hará Hacienda, verificar que la tarifa que se incluya en el comprobante electrónico corresponda con la que se tiene en el registro como una tarifa oficial. Otra duda usual es si el detalle de la mercancía debe ser igual a la descripción en el CABIS. Y esto no necesariamente la descripción que pongamos en el XML debe ser igual a la del CABIS. La del CABIS nos sirve como una referencia para buscar cuál es para realizar la homologación. Sin embargo, en el comprobante electrónico se requiere indicar con una descripción amplia de qué se refiere ese bien o servicio que se está vendiendo. Por acá, lo que les comentaba anteriormente, que si el CABIS reemplaza el código de producto utilizado por cada contribuyente de manera interna y este código CABIS no reemplaza este producto, ambos pueden indicarse dentro del comprobante electrónico. El CABIS va a estar sujeto a validación por medio del sistema del Ministerio de Hacienda y el código de producto asignado por la compañía pues va a ser para efectos informativos. Dentro de ese periodo de implementación de aquí a diciembre, ¿qué hacer si un código CABIS tiene una tarifa de impuesto diferente a lo establecido en la ley 9635? Es decir, si un contribuyente considera que la tarifa asignada a ese bien o servicio es distinta a lo indicado en la ley, pues existen medios por los cuales se pueden reportar al Banco Central o al Ministerio de Hacienda, que está el correo. ¿Cómo realizar la implementación de este catálogo CABIS dentro de cada compañía? Uno de los primeros pasos es generar un catálogo de todos los bienes y servicios ofrecidos por la compañía, es decir, que representan un ingreso y que son los que se indican en los comprobantes electrónicos. Es importante tener claro esta lista, pues es la que por cada línea se deberá hacer la búsqueda en el catálogo para ver cuál es la que le corresponde o la mejor aproximación a ese servicio o a ese bien. También dentro de este proceso, por cada uno de los bienes y servicios ofrecidos por la compañía, en el periodo de homologación, verificar que la tarifa que está en el CABIS sea efectivamente la que tenemos registrada en el sistema. Una vez que realicemos la homologación de nuestro catálogo de bienes y servicios, pues procede a actualizar dentro del sistema de gestión empresarial, dentro del sistema de facturación,
para indicar en el catálogo de bienes y servicios interno cuál es el código CABIS, para que a la hora de facturar este sea un dato adicional que se enviará en la generación del XML a Hacienda. Un ejemplo de implementación, un caso de una tienda de ropa deportiva. Vimos que el primer ejercicio va a ser generar el catálogo. Acá tenemos que el catálogo de esta empresa de tienda de ropa deportiva, vamos a tener una camiseta de un equipo, una pantaloneta y unas medias. Entonces vamos a ir uno por uno viendo cómo hacer esta homologación. Empezamos con en este. Tenemos lo que nos va a servir, lo que debemos tomar es la descripción, como nosotros lo llamemos, e ir a buscar el catálogo en la casilla en la columna de descripciones, una búsqueda por texto o aproximación, ver cuáles son los códigos que se aproximan. Acá en este caso, si en el catálogo buscamos camisa, camiseta, se nos van a filtrar todas estas variaciones. Como pueden observar, tenemos distintos códigos, si es para hombre o para niño, si es para mujer o si es para niña, o en caso de que sea escolar, colegial o para adolescente. Aquí entonces podemos ver que hay varios tipos de códigos que en este caso para nuestra camiseta deportiva o en equipo, el que aplica es la camiseta para hombre o niño, en este ejemplo. NSP significa no contemplados previamente, es decir, en el CABIS se van indicando categorías, descripciones específicas, por lo general van en orden, y llega algún momento en el que tenemos una categoría genérica, NSP, que es decir, si no se encuentra ese producto dentro de una categoría anterior, se clasifica en este. Entonces tenemos que la camiseta de equipo la clasificamos en camiseta para hombre o niño NSP. Tomamos el código y luego lo vamos a llevar a nuestro catálogo interno. Seguimos con el otro ejemplo que era el de pantaloneta. Entonces aquí buscamos en las descripciones no vamos a encontrar la palabra específica pantaloneta, pero queremos buscar alguna variación o ir a revisar por cada una de las categorías desde las generales hasta las específicas. Vamos a llegar a que tenemos en el CABIS, se le llama pantalón corto y aquí tenemos una clasificación similar a la anterior. Tenemos la diferencia entre si es para niño o si es para niña, o por ejemplo para bebé también. En nuestro ejemplo, la pantaloneta aplica dentro de esta categoría, pantalón corto para hombre o para niño. Tomamos el código y nos lo llevamos para nuestro catálogo. El tercer ejemplo era de medias. Lo buscamos la descripción en el catálogo que descargamos de la página del Banco Central. Acá vamos a obtener que hay una casilla específica, una columna con las descripciones. Buscamos medias y nos van a filtrar estas descripciones que tenemos acá. Pues observamos que tenemos medias para varices, casetas o medias para bebés, no contemplados previamente. Tenemos algunas como medias con gel para prótesis y demás. En este caso vamos a aplicar las casetas o medias NSP. Tomamos este código y nos lo llevamos para nuestro catálogo. Entonces acá en nuestro catálogo de bienes o servicios vamos a incluir una nueva columna con el CABIS correspondiente a cada uno de ellos. Acá pueden observar que mantenemos nuestro código interno, mantenemos la descripción interna y verificamos que la tarifa que teníamos anteriormente es efectivamente la que corresponde a la asignada en el CABIS. Seguido de esto, o de manera paralela, se pueden ir coordinando los cambios a nivel de sistema de facturación o sistema de gestión empresarial ERP, pues se debe configurar para incluir el código CABIS para que sea enviado junto con los otros datos al momento de la facturación para la generación del XML. Entonces, recordarles que esto aplicará de manera obligatoria a partir del 1 de diciembre de este año y tener en consideración que entre más grande
sea el catálogo de bienes o servicios ofrecidos, pues va a ser el tiempo o el esfuerzo que requiera para implementarlo, para realizar estas búsquedas. Entonces, sería bueno realizarlo con el tiempo adecuado. Tenemos esto hasta acá. Ahora, por último, tenemos la versión 4.4. Esta no se encuentra vigente. De manera extraoficial, en febrero de este año, se publicó, circuló un borrador con algunos cambios que se implementarán a futuro. No ha habido por parte de Hacienda una comunicación oficial de cuándo empezar a aplicar, pero esto es para efectos de que consideremos cuáles serían esos cambios que vendrán a aplicar y cuáles son las medidas que se deben tomar. Una de estas es la factura de compra para servicios del extranjero. Recuerden que hoy esto no está contemplado en la ley, sin embargo, por limitaciones del sistema actual, no es posible emitir una factura de compra para respaldar los servicios del extranjero. Así que esta será una actualización que va a permitir respaldarlo. Otro cambio de estos es la actividad económica del emisor, que actualmente se incluye de manera global en el comprobante electrónico en el encabezado. Ahora se pasará a cada línea de detalle, es decir, habrá un proceso de asignar cada línea de producto a cuál es la actividad económica que corresponde del emisor. Por acá también se considera un espacio para indicar la actividad económica no del emisor, sino también del receptor dentro de cada línea de detalle. Esto aún no hay claridad si va a ser obligatorio, si va a ser condicional, pero esto en caso de implementarse lo que le permitiría al receptor es poder asociar sus compras a una actividad a efectos de facilitar la generación de la declaración del IVA. Tenemos otra sección del registro fiscal de bebidas alcohólicas, una ampliación para el IVA cobrado a nivel de fábrica y una parte para una sección de apartado de endoso que sería ligado a un sistema de validación también del Ministerio de Hacienda para la parte de endosos. Entonces esta parte aún no está vigente y es para tener estas particularidades que posteriormente habrá que esperar en qué momento Hacienda pues las implementa. Hasta acá sería la presentación con estos cambios de factura electrónica, correspondiente a tarifas reducidas, transitorias. Importantísimo tener presente lo del Exonet, cuando aplica y cuando no aplica. Muchas gracias, Luis. De inmediato vamos a pasar a las preguntas. Tenemos bastantes. La primera nos indica, ¿cómo se debe manejar el tema de la aplicación de descuentos por pronto pago? ¿Se debe hacer por comprobante electrónico? Sí, recordemos que los descuentos que se hacen normalmente son comerciales, y los descuentos comerciales, cuando impacten las ventas de la que vende y la que compra, son descuentos que tienen que hacerse con notas de crédito electrónicas y por lo tanto tienen que hacerse en tiempo real, como decía Luis, y tiene que viajar a Hacienda y tiene que modificar la venta y modificar la compra. Un descuento por pronto pago no está previsto, digamos, en factura electrónica. Es un descuento que podría ser financiero porque tiene que ver más porque yo cancele algo a tiempo, pero el monto de la compra es la misma, la venta es la misma. De tal forma que esto no está reglamentado en las normas fiscales. Habría que irse a las normas contables para ver cómo lo manejamos, porque desde el punto de vista fiscal, toda nota, todo descuento que se haga o todo rebajo que se haga en la factura tiene que hacerse con notas de crédito que viajen a Hacienda por el sistema de factura electrónica.
Gracias, don Germán. Tenemos otra consulta. Si yo le brindo servicios a una municipalidad, ¿ellos me tienen que dar el número de documento de Exonet para aplicar la exoneración en la respectiva factura? En el caso de municipalidades, estas están explícitamente indicadas en la ley como una no sujeción, por lo que son de las que no requieren de documento de Exonet. Gracias, Luis. Nos dice don Guillermo Valencia, no logro llegar al 75% de ventas de la canasta básica, por lo cual no estoy inscrito, pero vendo huevos y el proveedor me pide exoneración o me vende el cartón de huevos al 13%. Eso está correcto, ya que todo lo relacionado al huevo va al 1%. ¿Necesito entonces exoneración? Sí, estos son de las cosas que la ley no las visualiza y no las dejó claramente establecida. Recordemos que el tema de la canasta básica, el 1%, es una tarifa que está cuando yo vendo productos de canasta básica y cuando yo compro productos de canasta básica. Juega hacia vender y hacia comprar. La cadena está integrada. Sin embargo, cuando yo compro los huevos, tengo que hacer porque los voy a usar en canasta básica. ¿Qué pasa si yo compro los huevos, pero los uso una parte para pan y otra parte para hacer galletas? Por lo tanto, una galleta va con 13 y el pan va con el 1. En consecuencia, en ese caso, el proveedor suyo tendría que venderle con 1 los huevos que usted va a usar para vender el pan con canasta básica y con 13 los huevos que usted va a comprar para hacer galletas. Ante esta dificultad y a no tener usted un porcentaje mayor al 75%, posiblemente su proveedor le va a cobrar el 13% y usted va a tener que acreditarse eso. Y va a tener siempre un saldo a favor porque va a poder solo vender con el 1%. Gracias. Nos dice don Carlos Bonilla, si un proveedor recibe el A18 de exoneración vía Exonet, ¿puede un proveedor tercero que le brinda servicios a este proveedor exento optar por esta exención del IVA o por default se deben considerar exentos en toda la cadena de exportación? No, vamos a ver, el único que está exento en la cadena es el 1% de canasta básica. Todos los demás, cuando el exportador que sí tiene que ir a Exonet, obtiene el código, él se lo da a su proveedor y no puede dárselo a nadie más. Nadie puede atrás en la cadena a ese proveedor dárselo a otro proveedor. Es al directo, al proveedor directo del exportador. No funciona aquí la cadena para este tipo de cosas. La cadena solo funciona para canasta básica y con la interpretación correcta que se dio al transitorio para los servicios de construcción, en donde yo sí puedo facturar con el código de Exonet en tanto se factura el proyecto directamente. Se indique que es al proyecto. Gracias, don Germán, discúlpeme. Voy con otra consulta. El Ministerio de Hacienda ha estado publicando sobre la tarifa del 1% para insumos agropecuarios, indicando que ese 1% es aplicable a los registrados en el Ministerio de Agricultura y los que tienen una actividad económica clasificada 523912, pero no dice nada de los contribuyentes que tienen el registro especial de comercialización, productor y distribuidor del CBT. Entonces, ¿los contribuyentes con ese registro especial requieren de alguna exoneración? Luis, en ese caso, volvete a la lámina que vos tenías de los productores y agricultores, porque ahí quedaba muy claro que cuáles son los que tienen que ir al MAC y a Hacienda y cuáles no tienen que ir al MAC. No, el otra lámina que está donde está lo de los productores. Un segundo, acá está. Sí, Mientras tanto, les recuerdo los eventos que tenemos el otro martes, el 21, automatización de declaraciones y procesos de impuestos, y el jueves 22, limitación a la deducibilidad de intereses no bancarios. Ya estamos enviando las invitaciones para que ustedes puedan participar. Luis, adelante, por favor. Acá está para a ese requisito de estar inscrito en el MAC, podría variar con respecto a diferentes tipos. Acá tenemos que el PIMPA, el Servicio Fitosanitario del Estado, el CVO. No manejo cuál es el término que mencionó del CT. ¿Me lo podría repetir, doña Mariela? CBT, decía el señor. O si tal vez nos hace el favor la persona y nos escribe y nos pone con más detalle tal vez para poderle consultar
con mayor detalle. Creo que lo más correcto, Luis, como hemos hecho en otros momentos. Por favor, esta persona que nos escribió antes, cuyo nombre no pude ver en la pregunta, hágame el favor, nos escribe y le vamos a dar con más detalle toda esta información que nos está pidiendo. Mientras tanto, vamos a otra consulta. Nos dice una persona, nosotros comercializamos productos agropecuarios, en específico fertilizantes, y estamos inscritos como exportadores. ¿Y cómo podemos tramitar una exoneración del IVA para importar el fertilizante que luego vamos a reexportar a Nicaragua, Panamá o República Dominicana, entre otros países, ya que recibimos las importaciones con una parte al 1% para venta local y al 13% para exportación? Sí, como él es un exportador, yo diría que él tiene que ir directamente a Exonet y tener el código de exportador. Con ese código él tendría derecho entonces a comprar, inclusive a importar sin el IVA. Aquí el tema es que él tiene dos actividades. Hace también importaciones para productos de canasta básica que vende localmente. Entonces aquí es donde la ley no hace claridad de ese tipo de cosas y ya no funciona lo que hacían antes, que me daban una exoneración de un 80 y un 90%. Aquí lo que funciona es que él debería llevar una especie de contabilidad separada de lo que importa para reexportar y lo que importa de canasta básica para que pueda darle el uso correcto, y entonces solo pagaría el 1% para lo que vende localmente en canasta básica. Vamos con otra consulta. ¿En qué rango entran las juntas de educación? Las juntas de educación es el Estado, por lo tanto está automáticamente exento, no tendrían que ir a Exonet, son directamente igual que están ahí, que es lo que es el Estado, está exento. Recordemos que sí hay un parámetro que quedó claro en la ley, que para enero de este año, para enero 20, toda entidad pública tenía que prever dentro de sus presupuestos el IVA, porque se le iba a cobrarle el IVA a todos los proveedores. Por lo tanto, Luis, pasate la lámina donde están los únicos entidades públicas que están exentas, que es la caja, las municipalidades, donde estaba ahí, la otra lámina. Sí, un segundo. Ya Luis le va a poner un segundo para que se lo aclaremos claramente cómo está ese tema. Estos no requieren ir a Exonet, y ahí están las corporaciones municipales. No requieren ir a Exonet porque automáticamente lo tienen la exoneración. Estos son los que están ahí. Las juntas de educación no están aquí, por lo tanto, las juntas de educación, al no estar aquí, requieren que se les cobre el IVA normalmente. Gracias. Sigo con otra consulta. En el caso de exportación de servicios profesionales, ¿sigue igual? Sí, correcto. La exportación de servicios profesionales sigue exento, entendiendo el concepto que todos manejamos de un servicio profesional de exportación. Es que yo despliego un servicio en Costa Rica, pero el beneficiario es una empresa domiciliada en el exterior. Se entiende entonces que es una exportación del servicio. Hacer una exportación de servicio no se cobra el IVA. Sin embargo, hay un par de criterios de Hacienda donde no entendió algunas consultas y ha dicho que aunque el servicio se preste acá a alguien domiciliado afuera, dijo que tenía grabado el IVA. Aquí hay que ver con Hacienda estos criterios que son contrarios a lo que dice la norma. El servicio prestado localmente, facturado a alguien en el exterior, donde el que lo recibe se beneficia del servicio afuera, debe estar sin IVA. Es una exportación de servicio. Tenemos dos consultas más. Nos dice Araceli, anteriormente nos daban exoneraciones de los clientes que podrían ser de un 80% igual a 2.6%. Con el cambio ahora sería de un 10.4%. Pero mi pregunta, el Ministerio de Hacienda sigue dando estas exoneraciones parciales, porque ahora solo he recibido exonerados al 13%. Esto lo pregunto para ver los cambios que tengo que hacer en mi sistema. Esto es precisamente lo que estamos hablando. Cuando yo tengo dos actividades, el señor que nos consultó que tenía una actividad de venta local de canasta básica y de exportación. Entonces, haciendo lo que hacía es que analizaba mis compras y me decía, yo le voy a dar una exoneración de un 80%, una exoneración de un 70%. Eso no está claro hoy. Para mí, yo tengo que identificar cuáles son las compras que voy a usar para vender localmente al 1% y le digo a ese proveedor, véndame con un 1%. Y cuando yo estoy comprando para exportar, me lo tienen que vender al 100% y le doy el código exportador del 100%. Pero entonces tengo que tener actividades separadas para poder identificar correctamente.
Gracias. Vamos a contestar esta última consulta, don Emanuel Varela. Me parece que ya antes habían explicado un poco, pero vamos a repetirla para ver si le quieren ampliar, por favor. Dice don Emanuel, vendo a la Caja de Seguro Social y por lo tanto no debo hacer trámites en Exonet, pero ¿cómo le compruebo a mi proveedor esto para que no me cobre el IVA? Es que es precisamente lo que le decíamos. Como yo soy proveedor de la Caja, yo le digo a la Caja que al venderle a él yo estoy exonerado porque le vendo directamente la Caja. Pero él como proveedor no tiene ninguna exoneración a la hora de comprar. A la hora de comprar él no tiene ninguna exoneración de comprar. Él tiene que comprar con el IVA y posiblemente él tendrá que aplicarse ese crédito y pedirle devolución a Hacienda. No tiene derecho, no tiene oportunidad de cederlo a sus proveedores. Finalmente, Joana nos indica, si un proveedor me factura con tarifa reducida, ¿yo igual debo venderlo a tarifa normal? Vamos a ver, se entiende normalmente, la técnica dice que yo vendo a la tarifa que yo compro. Esa es la teoría que se maneja en el IVA. Por lo tanto, aquí quedó un poco cambiado porque el problema es cuando yo compro productos que tienen diferentes tasas, tengo que identificarlo. El ejemplo que puse yo de cuando yo compro leche o compro, pensemos harina, pero yo compro harina al 1% para hacer pan, pero compro harina para hacer galletas. Entonces tengo que diferenciar cuando estoy comprando harina para hacer pan, ese viene con el 1, y cuando compro harina para hacer la galleta, porque esa galleta va al 13. Si tengo esa facilidad de dividir las compras, la tarifa que yo compro es la tarifa a la que yo vendo. Pero si no, tendría que comprar toda la harina a 13, darme el crédito porque no sé qué harina voy a producir galleta y qué harina voy a producir pan. Entonces ahí tengo que comprar con el 13, vender con 1 el pan, vender con 13 la galleta y aplicarme el crédito fiscal que tengo. Muchas gracias, don Germán y Luis Martínez. Nuestra charla de este día ha sido cambios en factura electrónica y en Exonet. El martes tenemos otro evento sin costo que se llama automatización de declaraciones y procesos de impuestos. Y el jueves de la próxima semana tenemos limitación a la deducibilidad de intereses no bancarios. Don Germán, su comentario final. Gracias, Marielos. Gracias a todos por su presencia. Decirles que entendemos la dificultad de este tema, el grado de detalle que se tiene y lo difícil que está el armado de todo esto. Quisimos hacer una presentación que les diera a ustedes luz sobre la clasificación de qué va a Exonet, qué no va a Exonet. Todavía nos quedan muchas cosas por entender de estas reformas en ese tema que ustedes dicen de cuál es la forma de aplicarme el crédito fiscal correctamente. Vamos a seguir investigando y conforme tengamos más datos, vamos a darle una actualización a esta presentación y con mucho gusto les indicamos nuevamente para que participen. Muchas gracias a todos y no se pierdan los eventos que siempre estamos haciendo en Grant Thornton. Muchas gracias, don Germán. Luis, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego a todos, muchísimas gracias, los esperamos la otra semana, que tengan una hermosa tarde y un feliz fin de semana. Gracias en nombre de Grant Thornton. Gracias Luis, gracias Marielos.